Te invito, hermano, que abras tu Biblia en Efesios 5, 6 al 11. Estamos hablando de Halloween y Día de los Muertos. Razones del por qué no celebrarlos. Efesios 5, 6 al 11, nueva traducción viviente. Lo puedes leer en tu pantalla, aquí en la pantalla. Dice así: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Este versículo es el que realmente quería rescatar y lo demás lo tomo como contexto. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Lo que le agrada al Señor. La iglesia tenemos la responsabilidad de averiguar lo que le agrada al Señor. Como pastor, tengo un compromiso de estudiar las Escrituras, y también usted lo tiene, hermanos, para poder presentar lo que le agrada al Señor. Es un compromiso que yo me lo tomo muy en serio. Los he comentado otras cosas. No me gusta predicar tradiciones, sino buscar siempre en la palabra de Dios. Y es bien importante cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, no estamos buscando comprobar lo que ya sabemos, sino que vayamos con el corazón abierto a descubrir. Es una práctica muy utilizada por los cristianos. Tienen preconceptos de muchas cosas, todos los tenemos, pero se acercan a las Escrituras sin sinceridad. Cuando uno se acerca con sinceridad, uno está abierto a que el Señor nos provoque preguntas, nos provoque dudas, y también busquemos que el Señor nos ayude y nos la responda por medio de su Espíritu Santo reflejado a la luz de las Escrituras. Todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de averiguar lo que le agrada al Señor. Tú, como padre de familia, tienes una responsabilidad muy importante de averiguar lo que le agrada a Dios, porque hay que dirigir a los hijos, y máxime los varones de casa. Tú eres un varón cristiano, tienes la responsabilidad como el sacerdote. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que hay una responsabilidad sacerdotal del padre sobre sus hijos, así que es muy importante averiguar. Actualmente, hermanos, abundan los comentarios en las redes sociales sobre este tema. Recientemente hubo el comentario de un salmista de quien cantaba muchas alabanzas, y el Señor lo ha usado mucho para bendecirnos, donde él se dirige a su iglesia, y la información que da provoca una ola de críticas impresionantes. Eso provocó que se comentara mucho. Y yo ya muchos de los reclamos, ¿no?, que se hacen, es que la Biblia dice, y bueno, muchos dicen, la Biblia dice, sin saber lo que la Biblia dice. Tengo hasta la sospecha que algunos, en vez de buscar en la Biblia, se fueron a Google y comenzaron a escribir ¿por qué no debemos celebrar Halloween?, ¿no?, para utilizarlo como argumentos y ponerlos en contra. Digo que es un error muy común que alguien se acerque a la Escritura simplemente para comprobar lo que ya sabe, y no se acercan con preguntas genuinas. Miren, la realidad, hermanos, es que muchas de las prácticas que tenemos como cultura occidental vienen de raíces paganas. Cuando hablamos de raíces paganas, hablo de tradiciones que no fueron instituidas por Dios, y hablando principalmente en la cultura judía. Eso es bien común, muchas de las prácticas, y la iglesia debe responder a cada una de ellas, debe analizarlas. Miren, en la historia muchas prácticas se han redimido, desde la celebración del Año Nuevo, que estamos en la celebración de un Año Nuevo pagano, desde la celebración de la Navidad, que es dentro de una historia pagana, los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Digo, aquellos que siempre están criticando todo por la raíz de lo que viene, pues bueno, también deben considerar que desde que mencionamos los días de la semana, pues ya estamos hablando de algunos
algunos dioses, ¿no? Y de algunas prácticas que no son cristianas. Los nombres de los meses, en la celebración del niño, son tantas cosas que vienen de culturas paganas y la iglesia debe analizarlos. Por mucho tiempo la iglesia, el cristianismo se ha esforzado por redimir ciertas fiestas, como la Navidad que ya mencioné. Se ha cristianizado, ¿no? En otros lugares históricamente se celebraba el nacimiento del Dios Sol, y bíblicamente no corresponde diciembre para que nazca Jesucristo, pero en un esfuerzo porque las personas dejaran la celebración al nacimiento del Dios Sol, pues se instituye la Navidad, y así vamos a tener muchos ejemplos. También en ese tiempo, hermanos, estamos recordando todo lo que pasa con la Reforma, y Lutero habló sobre la autoridad de la Escritura, dice solo la Escritura. O sea, de manera que todas las prácticas debemos analizar a la luz de la Escritura. La iglesia cristiana debe saber que la única autoridad en materia de la fe y de costumbres y de tradiciones es la Biblia. No hay otra más, y tenemos que aprender a analizarla desde esa forma. Ahora, hay que considerar las diferentes situaciones de las culturas. No es lo mismo una tradición en un país como en otro país. No hablo precisamente de Halloween, estoy hablando de muchas tradiciones. Ahorita voy a enfocarme, solo estoy hablando del contexto, ¿no? Entendiendo el camino para lo que quiero transmitirles. Pero México, hermanos, venimos de una cultura altamente idólatra y animista. Altamente idólatra y animista. Estudiamos la historia de nuestro país, hermanos, traemos una cultura animista. La cosmovisión animista es aquellos que creen que en la materia está controlada por espíritus y que detrás de todo hay espíritus. Entonces, por eso México es un país tan idólatra, por el contexto histórico que tiene. Así que debemos analizar también desde esa forma. Ahora, como parte también de la introducción, creo que actualmente la iglesia debería enfocarse también en descubrir el espíritu de canibalismo que se da dentro de las congregaciones. Dios es Dios de una iglesia universal e indivisible, de todas las etnias, de todas las culturas, y tenemos hermanos por todo el mundo. Gracias a Dios por ello. Y cuando vemos en la Biblia, vemos a un Dios que le gusta la multiculturalidad. Él le gustan las diferentes expresiones culturales. Obviamente cuando estas no vienen a contradecir los principios bíblicos, que hay que conocerlos bien. De manera que la vida cristiana no consiste en algo de negro y blanco, sino que hay una escala de grises que hay que estudiar. E inclusive el apóstol Pablo nos da a entender que hay cosas que para algunas personas son pecado y para otras no lo son. Tiene que ver inclusive con el contexto de una persona. De manera que las diferentes expresiones que tenemos religiosas dentro del cristianismo, y hablo de aquellos que se agarran de los fundamentos bíblicos. En ningún momento me estoy refiriendo a aquellos que trastocan los fundamentos bíblicos. La iglesia debería aprender a escuchar y no a criticar, como lo hemos visto en las redes sociales. Yo estoy completamente en contra de ello. En ningún momento Dios está queriendo crear una iglesia que tenga una misma expresión. Imagínense que alguien vaya y le predique el evangelio a otros lugares como Escocia, ¿verdad? Y le digan allá a los pastores, a los ministros, a los hermanos que dejen de usar las faldas. Pues estaría cayendo en un error, porque no está considerando su cultura. O sea, qué importante es que nosotros estudiemos qué es lo que Dios quiere decirnos y cuáles son las bases que el Señor ha puesto en su escritura. ¿Para qué? Para tener unidad en las bases y los asuntos que están alrededor de ellos, pues saber escuchar, juzgarlos en el sentido de saber qué está bien, qué está mal, pero nunca criticar. El gran problema de las iglesias es la crítica. Pentecostales critican a los pentecostales, unicitarios a trinitarios, trinitarios a unicitarios, y cuando algún grupo se cree completamente acreedor de la interpretación bíblica, algunos tienden a golpear a otros, y es una práctica canibalista.
porque todos formamos e integramos el cuerpo de Cristo. Que sí es cierto que hay algunas expresiones religiosas que están muy alejadas de la verdad y que esas no las deberíamos practicar. Bueno, hay otras que las diferencias son mínimas y que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creo que la iglesia debería dejar de practicar el canibalismo y entender que tenemos un Dios multicultural. Miren, la Constitución de la Iglesia Apostólica reconoce eso. El artículo 3 de la fracción 5, quería compartirles esto. Fíjense cómo dice nuestra Constitución. El artículo 3 es de las relaciones con otras organizaciones eclesiásticas. Dice: creemos que las condiciones raciales, geográficas, históricas, culturales, tradicionales y nacionales producen diferencias en el modo de pensar y actuar. Consecuentemente, en nuestras relaciones con organizaciones de doctrinas similares a las nuestras, aceptamos y respetamos estas características cuando no impliquen desobediencia a las enseñanzas bíblicas fundamentales. Esta es la actitud que cada uno de nosotros deberíamos tener, no una actitud de canibalismo. ¿Bien? Entonces, lo que voy a exponer a continuación lo pongo sobre ese contexto de que cuando estudiamos la palabra de Dios no es para comer al hermano, nunca eso, sino para dialogar y crecer. La iglesia tiene que esforzarse por seguir dando respuestas a los cambios que la cultura está dando. Actualmente tenemos retos que las iglesias no tenían hace algunos años. Creo que un día vamos a hablar sobre el manejo de las redes sociales y todo, porque antes la iglesia no escribió sobre eso, porque antes ese no era un problema. Ahorita ya lo es. Y hay muchas situaciones que pueden ser un problema y pueden ser una bendición, depende de la forma como lo usemos. Qué importante, como leímos en la escritura, que el apóstol Pablo averigüen bien lo que le agrada al Señor. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada al Señor. Amén. Bien. Vamos a comenzar hablando sobre las fiestas. Miren, el pueblo de Israel, tengo que comenzar diciendo que el pueblo de Israel era un pueblo con muchas fiestas. Tenían una cantidad enorme de fiestas, muchas de ellas instituidas por Dios, que servían para recordar. Es decir, las fiestas tienen un objetivo. Las fiestas tienen el objetivo de celebrar acontecimientos. Cuando se festeja el cumpleaños, pues se celebra el acontecimiento del nacimiento de algún ser querido. Las fiestas tienen el objetivo de celebrar acontecimientos, tienen el objetivo de identificarnos con esa celebración. Miren, identificarnos con esa celebración y también recordarlo. Que cuando nosotros somos parte de una fiesta, eso incluye la identificación, no vamos a ser ingenuos, incluye la identificación con lo que se va a practicar. O sea, la fiesta no solamente significa un momento de placer, tiene significados. Los seres humanos estamos llenos de significados y simbolismos y no los podemos pasar por alto, no hay que ser ingenuos. Siempre que vamos a celebrar una fiesta hay una identificación. Cuando celebramos la Navidad hay una identificación con esa fiesta, y creo que la iglesia debería seguir trabajando para mantener el significado de lo que debería ser una Navidad. Ya pronto viene, ¿verdad? Me falta mucho para que comience a sentir ese ambiente navideño. Nosotros no solamente en la iglesia actual tiene problemas con las fiestas, también en la Biblia, hermanos, y yo creo que los judíos tenían más problemas que nosotros, la iglesia cristiana tenía más problemas con nosotros. Y hay una narrada en 1 Corintios 10, 14 al 22, la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, son algunos versículos, puedes seguirlos en la pantalla. Pablo se dirige a la iglesia y le dice: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Desde ahí está comenzando a poner el panorama. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, se refiere al momento de la Santa Cena, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. O sea, hay una identificación con lo que Jesús hizo en la cruz. Ese pan que partimos
en el contexto de la Santa Cena, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que sí, hay una identificación. Cuando partimos el pan, tomamos del jugo de la vid, hay una identificación con lo que hizo Jesús por medio de su sangre y al dar su vida en la cruz del Calvario. Consideren al pueblo de Israel como tal. Bueno, vamos al 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés se encontraba con Dios, prepararon un verso de oro y comenzaron a regocijarse? Esa palabra regocijarse ahí significa a pecar, cosas horribles que estuvieron creando. Ellos se identificaron. El apóstol Pablo está recordando esta parte y les dice: considera al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, Pablo dice: el sacrificio no es algo, tampoco el ídolo, porque si nosotros creyéramos que el ídolo es algo, tendríamos un pensamiento animista. Él dice, el yeso con el que fue creado, la madera con el que fue creado, la materia, oro, lo que sea, no es nada, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Sí, el problema, el apóstol Pablo no está diciendo que hay poder en la materia con la que fue creado un ídolo, sino que detrás del ídolo hay toda una influencia espiritual. Dice, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. ¿Por qué? Al comer de lo participado o de lo ofrecido para los demonios, con esa conciencia, las personas se identifican con ese demonio. Bueno, aquí el apóstol Pablo ya no está diciendo que son demonios, ellos se identifican con algún Dios en el pensamiento del contexto sociocultural donde el apóstol Pablo escribe esto. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Es decir, tomen una sola decisión, hermanos. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar celos al Señor. El celo del Señor no es un celo como el celo carnal, que es pecaminoso, y tiene que ver con la codicia, con otras cosas, sino que el celo del Señor es un celo santo para defender a sí mismo su santidad. ¿Son más fuertes que el Señor? Si el apóstol Pablo está diciendo que si alguien convive, lleva comunión con demonios, está en peligro de provocar celos a Dios. Debo resaltar que el énfasis del apóstol Pablo no está sobre los objetos de madera, sino en la idolatría, el concepto de idolatría que está atrás, y que esa idolatría abarca la adoración a demonios, aunque las personas no estén conscientes de que están llevando a cabo una adoración a demonios. Pablo dice: el ídolo no es nada, pero los demonios son poderosos e inducen a la gente a adorar ídolos. Y bueno, ¿cómo era entonces? Miren, había muchos dioses, y en esas prácticas idolátricas las personas ofrecían un sacrificio. Por ejemplo, llevaban un toro y lo sacrificaban, y cuando era sacrificado, entregado, una parte se quedaba ahí en ese lugar de ritual, pero lo que seguía es que la persona que había llevado su ofrenda se podía llevar una parte de esa carne para llevarlo con su familia y amigos y hacer una fiesta y comer de esa fiesta. ¿Cuál era la implicación que esto tenía? Ellos creían que el Dios, pon el nombre que tú quieras de los que se adoraban en aquel entonces, entraba en esa carne, y cuando la persona comía de esa carne, comenzaba a identificarse con ese Dios. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo: miren, si ustedes un día llegan a comer de la carne sacrificada a los ídolos, pero la comen sin darse cuenta, no hay ningún problema. Pero si ustedes les evitan a comer y cuando se sientan, alguien viene y le dice: mira, esta carne fue sacrificada a tal Dios, entonces el apóstol Pablo dice: no lo hagas por la conciencia de él.
En otras palabras, cuando tú le hables del Evangelio, la persona no va a poder comprenderte. Es una buena oportunidad para decirle: mira, si los sacrificaste a los ídolos, yo con eso no puedo comulgar. Porque hay una identificación espiritual. O sea, qué importante. En las fiestas hay identificaciones y también incluye una identificación espiritual. El cristiano debe estar muy alerta porque la Biblia enseña que Satanás tiene maquinaciones y que no debemos ignorarla. Él tiene planes, tiene proyectos para hacer caer a las personas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 16 le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este texto de la Biblia se usa mucho para decir a los muchachos: no te hagas de novia a una muchacha o un muchacho que no conoce al Señor. Y está bien esta aplicación, pero no solamente es para el noviazgo, no solamente es para el matrimonio, sino que es para las relaciones interpersonales. Esto de no unáis con los incrédulos significa no te pongas de acuerdo con ellos para hacer ciertas prácticas. No sería que rompas la amistad, que si no, ¿quién vas a evangelizar? Sino que habla de una identificación, no te identifiques con ellos. Dice: ¿qué comunión? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tenemos que tener siempre el análisis de saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, porque el saber lo que a Dios le agrada implica saber lo que no le agrada, porque somos templo del Espíritu Santo. A mí me gusta decir esto, hermano: cuando tú platicas con otro hermano, te encuentras con un templo del Espíritu Santo. Cuando tú te diriges a otro hermano, te estás dirigiendo a un templo del Espíritu Santo. De ahí que la crítica y tantas cosas tienen un significado más alto. Imagínate pelearte en el matrimonio, te peleas con tu cónyuge para mucho tiempo. Bueno, y él es templo, o ella es templo del Espíritu Santo, pues debes saber que estás teniendo un disgusto con el templo del Espíritu Santo. Bueno, este es el contexto. Seguimos entrando en materia. Así que, hermanos, no vamos a unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Bien, si hablamos un poquito sobre la historia del Halloween o el contexto, miren, hay un intento de cristianizarlo, porque de hecho el significado de Halloween son unas palabras inglesas antiguas que significa víspera de todos los santos. O sea, hay un intento de cristianizar esa fecha, como lo mencioné hace rato con la Navidad, ¿no? Y algunos dicen: hermano, pero mis niños festejan el Halloween sin ninguna malicia. Y es uno de los argumentos que muchos dicen, ¿no? Nadie sale a pedir dulces y vestirse de bruja, de monstruo, creyendo que está adorando a Satanás. Y eso tiene razón. Eso tiene razón. O sea, no lo hacen creyendo que van a festejar a Satanás. Pero ese no es un argumento para decir que debemos practicarlo. Al contrario, hermanos, el argumento de que algo se festeja sin malicia, creo que es un argumento muy peligroso, porque el desconocimiento de algo no exime de la responsabilidad. Es decir, este argumento se podría aplicar para justificar muchas prácticas. Alguien dice: no, es que mis niños no nacen con ese pensamiento. Lo único que ellos quieren es convivir con sus amigos, ir casa por casa y recibir dulces. Hermano, ese argumento es un argumento muy peligroso. Imagínate que un niño tuyo en algún momento te diga: no, oye, pues voy a ir con mis amigos allá, ¿qué van a hacer ellos? No, pues van a tomar y andan en orgías y andan tomando, emborrachándose, drogándose. Hijo, pero ¿cómo vas a ir? No te preocupes, papá, yo ni voy a tomar ni voy a hacer nada de eso. No lo voy a hacer con malicia. No sé si tú lo dejarías ir.
Es decir, este argumento de que lo está haciendo sin malicia es un argumento peligrosísimo en lo que le sigue. Alguien que diga, pastor, es que yo leo los horóscopos, pero no lo hago para saber mi futuro. Simplemente lo hago, pues, porque pues es emocionante y ver ahí, te ríes con lo que viene ahí. No, pastor, es que yo fui con el pajarito de la suerte, porque ay, qué curioso se ve el pajarito ahí tomando un papelito y te lo da. No lo estoy haciendo con malicia. Por eso digo, ese argumento es peligrosísimo. Si alguien usa ese argumento para decir, no hay problema con practicar el Halloween, yo le digo, aguas, estás usando un argumento muy peligroso que Satanás en cualquier momento puede usar, y de hecho lo usó. A sus ángeles mandará acerca de ti. Ándale, Jesús, aviéntate. ¿Cuál problema es? Tú no lo estás haciendo con malicia, ¿verdad, Jesús? Tú lo quieres lo bueno para tu pueblo. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Ahora, sí es cierto, la iglesia tiene un esfuerzo grande por redimir las fiestas. Y yo creo, hermanos, que hay fiestas que se han redimido. Por ejemplo, la Navidad. Miren, hay cristianos, hermanos, que no festejan Navidad, que prohíben festejarlo. Yo les digo a algunos de ellos, mira, si vas a prohibir festejar Navidad, entonces no festejes los cumpleaños. No festejen los cumpleaños, porque también eso es pagano. En la Biblia vemos que se festeja más bien, se recuerda la muerte, ¿no?, que el nacimiento. Entonces no festejen los cumpleaños. Bueno, ¿por qué? Porque son fiestas como la Navidad, fiestas redimidas. Pero, hermanos, si analizamos cómo estamos, ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso, sobre Halloween y el festejo del Día de los Muertos, no son fiestas redimidas. No hay una redención, yo no veo ninguna. El título sí dice la víspera de todos los santos, pero en la práctica yo no veo ninguna práctica redimida. Hay iglesias que su práctica redimida es permitir que los jóvenes hagan un evento de noche de brujas. Imagínense, se reúnen y se visten de brujos y ese tipo de cosas. El hecho de que cambies de contexto, que no vas a la calle y levantes y le dicen, eso tampoco es una práctica redimida. Yo creo que si la práctica fuera redimida, las personas tal vez se vestirían no sé, se me ocurre, de la naturaleza, y no mencionar a las brujas para nada. Digo, si realmente hiciera una práctica redimida, o un concurso que alguien se vista de personajes bíblicos, qué sé yo. Pero la forma como se lleva a cabo actualmente el Halloween y el Día de los Muertos no son fiestas redimidas. No encuentro la forma. Qué difícil sería redimir una fiesta que está relacionada directamente con el ocultismo. Por eso debemos tener cuidado. ¿Por qué digo que no se ha podido redimir? Hablando un poquito sobre este contexto, miren, se cree, muchos coinciden, escritores, esto que les digo, lo menciono de fuentes serias. Muchos creen que inicia el Halloween con el inicio del festival de la cosecha de los celtas. Ellos eran irlandeses y escoceses. Ellos tenían un evento que llamaban Shamaín, esta palabra, Shamaín, y significa Festival de los Muertos. Desde ahí viene. La gente creía que el 31 de octubre los espíritus de los muertos se podían mover libremente para hacer que la gente cometa actos violentos. Entonces, una forma de defenderse es vestirse para que me confundan con otro espíritu y no me ataquen a mí. Como parte del festival, los druidas, que eran los sacerdotes celtas o jefes celtas, ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a las almas de los muertos. Y actualmente, hermanos, escuchando testimonios de exsatanistas, esta práctica continúa. Hay niños que son robados para estas prácticas, ¿no?, en los cultos satánicos en la actualidad. Los druidas creían que el alma era inmortal y que esa causa provocaba esta celebración porque Samán, el señor de la muerte, llamaba y devolvía las almas de los malvados que habían sido condenados a morar por 12 meses, o sea, el año anterior, en cuerpos de los animales. Entonces, ofrecerle regalos haría que el señor de la muerte bajara la condena sobre los malvados, y por eso se ofrecían regalos.
Ahora, este concepto del Samaín también es usado por las brujas, por eso se llama la noche de las brujas. Está muy relacionado el satanismo con la brujería, pero es algo diferente. La brujería, el satanismo está relacionado directamente con la adoración a Satán y a espíritus, y la brujería está relacionada directamente con la adoración a la naturaleza y a los espíritus de la naturaleza. Eso serían las brujas. Y los brujos y las brujas, ellos tienen diferentes fiestas, tienen principalmente 8 fiestas. Mira, te las puedo mencionar, alguna de ellas. Por ejemplo, la fiesta del 2 de febrero, que es Imbol, ahí en la Candelaria, ¿verdad? El 21 de marzo, el equinoccio de la primavera, es otra fiesta de ellas, o de ellos, de los brujos y brujas. El Betane, el 30 de abril, el Día de los Niños, ¿verdad? También se reúnen. El solsticio de verano, 22 de junio, el Lugnasad, el 31 de julio, el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, el Shamaín, otra vez Shamaín, el 31 de octubre, que se celebra el Halloween, y también el solsticio de invierno, el 22 de diciembre, que es cercano a lo que es la Navidad. Entonces las brujas lo hacían esto para identificarse con la naturaleza. Se identificaban con ella. De ahí, hermano, viene el concepto de la madre naturaleza. Por ejemplo, muchas personas que hablan sobre la madre naturaleza no se dan cuenta que su inicio está completamente en la brujería. Hay tantas cosas que se pueden ver, ¿no? De manera que las brujas se han encargado de la clarividencia, adivinación, proyección astral, hechizos y muchas prácticas. Ahora, si hablamos de la forma como se lleva a cabo, porque estoy diciendo que no es una práctica redimida, ustedes ven que se usan las calabazas, una calabaza tallada a mano, se le quita la parte de adentro y se pone una linterna, y tiene un rostro monstruoso. Y esta tradición viene de los irlandeses, que vaciaban las papas o las calabazas, ponían dentro una vela, lo asemejaban a un monstruo y lo hacían para ahuyentar a los malos espíritus. Por eso las calabazas con una vela. Esto era para ahuyentar a los espíritus, ¿no? Si hablamos de los disfraces y la máscara, bueno, los espíritus andaban sueltos, ellos creían de esta forma. Entonces, a la hora de vestirse como un monstruo, entonces los espíritus se iban a confundir. Y era una forma de ahuyentar a los malos espíritus, porque así ellos no podrían reconocer a sus víctimas. Inclusive otros creían que al ponerse la máscara podían identificarse con alguna entidad espiritual. El término del truco o dulce, que también se usa en esta práctica, era para aplacar a los espíritus chocarreros. La gente acostumbraba a poner comida a la entrada de las casas, pensando que de esa forma los espíritus iban a estar satisfechos y no les iban a atacar. El color anaranjado y negro que se usa, pues está relacionado con el otoño, y el negro representa la muerte. Por eso son los temas principales en los festivales del Halloween. Las manzanas. La manzana era la fruta favorita de una diosa romana de los jardines y las huertas que se llamaba Pomona, y muchos juegos de adivinación se hacían en torno a la manzana. Para las brujas todavía, o los brujos, la manzana significa la renovación de la vida. ¿Te acuerdas del cuento de Blancanieves? Se convirtió en un significado. Disneylandia tiene una cara ocultista impresionante. Y también, si hablamos de los gatos negros y los murciélagos que tanto se usan, es que la gente creía que las brujas se podían convertir en gatos negros y en murciélagos. Que el diablo podía optar estas formas. Entonces, si nos damos cuenta, las prácticas que van alrededor del Halloween son prácticas que no se han redimido. Y alguien dice, bueno, tenemos que redimir la cultura. Sí, pero hay prácticas que no se pueden redimir, como esta. Creo que es un ejemplo claro. El Señor nos dice que tengamos cuidado con las costumbres paganas. Deuteronomio 18, 9 al 13, nueva versión internacional, dice: cuando entres en la tierra que te da tu Señor, el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones,
nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Es decir, ¿por qué Dios le ha dado la victoria al pueblo de Israel? Porque los pueblos alrededor, a pesar del llamado que Dios hacía a su vida, ellos seguían en esas prácticas, y Dios traía un juicio a ellos por medio de Israel. Así que insisto, hermanos, no es una festividad redimida. Y no podemos decir, meternos en la defensa, es que no se hace con malicia. Ahora, si hablamos del Día de los Muertos, ya vámonos a una costumbre más mexicana. Yo mencioné porque ahorita hay un sincretismo, ¿no? Si se fijan, se festeja Halloween y el Día de los Muertos al mismo tiempo. Definitivamente, el mexicano le tiene mucho miedo a la muerte, y esos chistes para reírse de ellas. Pero si hablamos del contexto, los mixtecos de México, ellos creían que la muerte venía en el 12º mes del año, que para nosotros sería noviembre, corresponde al mes de noviembre. Así que todos los espíritus salían para saludar, para poder ser saludados por los habitantes de las ciudades. Entonces los habitantes tenían ollas, cazuelas de comida, bebidas, y eran puestas en las mesas para que vinieran los difuntos y pudieran participar de esa mesa. Si se fijan, hermano, todo el ritual que se lleva a cabo del Día de los Muertos es de invocación a los muertos. Y la Biblia es bien clara que no debemos invocar a los muertos. Alguien más también puede sacar el argumento, pero es que no lo hago para invocar a mi abuelito. Pues en la creencia, toda la práctica, la forma de poner la cruz, poner las velas, que vayan dirigidos por medio de las velas para que lleguen a ese lugar, hermano, todo es una práctica ritualista de invocación a los muertos. Por eso no vamos a permitir que nuestros niños en las escuelas practiquen el festejo al Día de los Muertos. Tampoco es una fiesta redimida. No es una fiesta redimida. Y bueno, también tiene cierta relación con el purgatorio y el limbo, pero ese ya fue cerrado en el 2005, ¿verdad? Entonces ya no se cree así, pero en México tenemos el problema de idolatría. ¿Qué dice la Biblia sobre invocación a los muertos? En 1 de Samuel 28:7, en la Biblia de las Américas dice: entonces Saúl dijo a sus siervos, buscando una mujer que sea medium para ir a consultarla, y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Y bueno, pues ahí tiene una experiencia Saúl, después de que Saúl había prohibido, porque la Biblia es enfática en decir que no deberían existir medium. Los medios son aquellos que se comunican con los muertos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos a practicar el Día de los Muertos? No. Ya está aquí a la puerta. Después veo uno en Facebook, ¿verdad? Que alguien pintó a su niño, ¿verdad? Mira, mi hijo está vestido de calaverita. Y yo digo, bueno, somos responsables de decirlo antes de que pase, ¿no? Ahora, esto preocupa, hermanos, porque definitivamente el ataque de Satanás siempre va a estar dirigido a los niños. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dios habla de la bendición de los hijos, y que tus hijos, hermano, deben ser como flechas usadas por Dios. De manera que también el enemigo va a usar a los niños, o sea, va a tratar de influenciar a los niños para que lo que Dios ha puesto en ellos, para que se conviertan en flechas, sean flechas erradas, flechas equivocadas. En el Antiguo Testamento vemos que muchos, hermanos, de las prácticas van dirigidas a los niños. Mira, cuando quisieron matar a Moisés,
fue en el contexto de un ataque a niños. A Jesús, cuando lo quieren matar, fue en el contexto de un ataque a niños, dirigido hacia los niños. Jesús estaba bien consciente de esto. De hecho, encontramos otras partes de la Biblia. Segundo de Reyes 16:3 dice: en cambio siguió el ejemplo, es un reclamo de Dios, de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. El reclamo a un rey. Segundo de Reyes 17:17 dice: hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron a divinos, practicaron hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. El ataque espiritual va a ir dirigido a los niños, porque herencia de Jehová son los hijos, son como saetas. Y precisamente Halloween está dirigido directamente a nuestros pequeñitos. Y en las escuelas, pues se les obliga prácticamente a festejar. Y los padres de familia, hermano, usted no tenga miedo de enfrentar a los padres a los maestros, pero decirle: mi hijo no va a practicar tal cosa. Porque tenemos que ser ejemplo. No, señora, pero es que su hijo, para su hijo esta actividad cuenta tantos puntos. Pues perdóneme, pero usted haga otro tipo de evaluación. Y el padre de familia tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. No importa, hermano, que tengan que discutir y por otro lado usted sea valiente, para que eso le va a quedar bien grabado a sus hijos. No podemos ser ingenuos y decir: no pasa nada. No pasa nada. Hermano, sí pasa, y pasa mucho. Hace como 2 años, estando viendo la parte de juguetería de uno de los supermercados, veíamos los precios de los juguetes y había juguetes, pues la mayoría de ellos eran caros. ¿Sabe cuál es el juguete más barato que estaba ahí? La Ouija. El juguete más barato. Estaba en su caja bonita y todo, con un buen diseño, mercadotecnia, ¿no? Se esforzaron y ahí estaba la Ouija. Y yo no sé cuántos padres fueron a ese súper y vieron ahí y dijeron: mira, está padre, vamos a llevarlo. Cada uno lo van a hacer con malicia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera encontrado a su hijo con el Charlie? Papá, pero es que no lo estoy haciendo con malicia, nada más quiero saber qué me dice. Preguntando. Y es que, hermanos, la intención diabólica es llevar a los niños a las prácticas ocultistas desde muy pequeños. Ahora tengo que decir algo, y es una crítica a aquellos que son tan buenos para criticar el Halloween. No, ya dijimos que no hay que hacerlo, como creyendo que el ataque del enemigo es exclusivo del 31 de octubre. Hay una responsabilidad de los padres de familia de revisar los contenidos televisivos que sus hijos ven. Simplemente veamos las historias con las que la mayoría de los que crecimos de Disneylandia. Dime, ¿cuándo dices en un cuento de Disney que hay una oración? ¿Es brujas? ¿Encarnación? Y no voy a decir que es pecado ver Disneylandia, ¿no? No quiero irme a ningún extremo, pero a lo que voy es cómo fijarnos en una fecha tanto y no vivir la responsabilidad de cuidar a los hijos, a los pequeños, y dirigirlos durante todo el transcurso del año. Analicemos. Encontramos sangre, muertos, zombies, encarnación, como diciendo, está bien. Es como tratar de disminuir el impacto. Es decir, algunos se rasgan las vestiduras el 31 de octubre, pero se hacen de la vista buena todo el año. Y eso también, pues, es incongruente. Es incongruente. ¿Cómo deberíamos buscar y estar analizando cada uno de los contenidos a lo que nuestros niños están expuestos? Hermanos, tenemos una grande responsabilidad de poder dirigir a nuestros hijos, y como iglesia tenemos una gran responsabilidad de redimir nuestra cultura. Sí, es verdad, pero hay festejos como el Halloween que no pueden ser redimidos, y la iglesia no debe tener miedo a levantar la verdad y decir: nosotros creemos en el Señor de la vida y predicamos la vida.
no predicamos la muerte. Predicamos a un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Hemos dicho que el enemigo ha hecho una estrategia de infiltración en nuestra cultura que no nos damos cuenta. Y el hecho de que no nos demos cuenta no significa que no haya un ataque. De hecho, los ataques estratégicos son engañosos. El ataque del enemigo se ha perfeccionado tanto que se infiltra en la cultura, así como se infiltra la humedad, hasta que son descubiertos, hasta que se abre, se da cuenta uno de la infiltración del enemigo en cierta costumbre. La iglesia debe esforzarse para poder entender qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hermano, tus hijos son saetas que Dios quiere usarlos, que el Todopoderoso quiere usarlos para ir y derrotar al enemigo, para ser excelentes personas, para engrandecer el reino de Jesucristo. Pero el enemigo ha infiltrado toda una estrategia en la cultura. Recuerden, hermanos, que el poder del enemigo principalmente se encuentra en la mentira. Satanás es tan bueno para mentir, que su gran poder está puesto en el poder para engañarnos, en su capacidad para engañarnos. Y los ataques del enemigo actualmente, hermanos, yo los veo muy desarrollados. No son ataques frontales. Algunas veces nos enfrentamos ante ataques frontales donde es bien fácil distinguir la obra del enemigo, pero sus ataques han sido tan estilizados, han sido tan estratégicos que en una serie, escondidos entre costumbres, escondidos entre frases, escondidos inclusive entre cosas que parecen buenas, pero ha infiltrado el veneno. Y el apóstol Pablo dice: no ignoremos sus maquinaciones. No podemos ser ingenuos al ataque del enemigo, porque debemos estar conscientes de que él existe. Y te invito, hermano, a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Yo te invito a que tú en esos días puedas ser valiente y te animes a decir no cuando hay que decir no. Yo creo que la iglesia debe dejar de practicar como conclusión el canibalismo, ya sea criticando los unos a los otros, más bien estudiar la verdad y confrontarla con la verdad, pero no criticando, no hablando mal de alguien, sino los conceptos, las ideas. ¿Qué mal nos vemos, hermanos, criticando, descalificando? Mejor propongamos, expliquemos, estudiemos, profundicemos y seamos ejemplo. Y yo creo que, hermano, como iglesia nosotros podemos ser ejemplo para poder circular las familias. Simplemente, hermano, aquí en el grupo de personas que estamos, a todos podemos influenciar. Hay un grupo enorme de personas que podemos influenciar. Si aquí estamos reunidos 120, podemos influenciar a muchas familias. Cada uno tiene su familia, cada uno vive en una colonia, cada uno tiene compañero de trabajo. Así que levantemos la verdad de Dios y seamos capaces de predicarla en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Luego vamos a hacer una oración. En esta oración vamos a pedirle a Dios, Señor. Muchos dicen que también es el tiempo, tantas personas que practican el ocultismo se reúnen para atacar a la iglesia. Bueno, realmente eso pasa todo el tiempo, pero parece haber un especial énfasis en estas fechas. También oremos para que el Señor nos ayude. Hay países, hermanos, donde han convertido el 31 de octubre en el Día Nacional de la Oración. Es decir, iglesias cristianas donde dicen: nosotros no vamos a practicar en Halloween, lo que vamos a hacer este día, vamos a orar. Y esta fecha que ha sido utilizada por el enemigo para atacar
la vamos a revivir, no para practicar nada parecido, sino para orar, hacer oración, estar unidos todos juntos y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que bendiga nuestra nación. Y yo creo que lo queremos hacer ese día. También, hermano, te aconsejo que no seas una persona prepotente con alguien que llegue y toque tu puerta y te diga. Creo que siempre va a haber una oportunidad para exponer el Evangelio de Jesucristo. No permites que tus hijos anden de diferentes formas. He escuchado de hermanos que lo que hacen, ese día le regalan a los hijos dulces. Y tienen ganas de comer dulces, yo te traigo los dulces. Y que hay muchas formas de poder cuidar y proteger a los hijos. Pero no vamos a echarle mentiras y decirles que eso no está mal. Está mal, está mal. Porque nosotros no festejamos a la muerte, no festejamos la oscuridad, festejamos a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz. Y como iglesia no transmitimos la oscuridad, sino que debemos transmitir la luz de Jesucristo.